Las columnas en lo posible no deben ser menos de 25 por 25. Centímetros. Sí, 25 por 25 centímetros, ¿no? Vuelvo a insistir, vuelvo a recalcar de que esto en lo posible debe estar bajo un diseño, dado de que este diseño obedece a la cantidad de carga que va a soportar y a los esfuerzos laterales, como por ejemplo movimientos sísmicos. No solamente carga o compresión, sino también los esfuerzos laterales. Y definitivamente el sismo es el que más te va a decir si está bien hecho o no. Por eso la necesidad de contar con un especialista, en este caso ingeniero, para que te asesore mínimamente. Ideal es que tenga los planos. El día de hoy vamos a conversar con el técnico Javier García Palacín, quien es técnico instructor de Sensico, para que nos comente efectivamente cómo estructuramos las columnas. Lo que pasa es que el tema de las columnas es un tema muy importante, porque ya habíamos conversado acerca de los cimientos, los cimientos corridos, habíamos estructurado un poco el armazón de las vigas, ¿no? Y ahora queremos ver cómo armamos las columnas. ¿Cómo está técnico, ¿no? Bueno, con el mismo conocimiento de ingeniero también, por la experiencia que usted tiene, Señor Teófilo García, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros acá a su llamado para poder absorber cualquier duda. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es que estructuramos las columnas, ¿no? ¿Con qué tipo de medidas en la autoconstrucción común? El que quiere construir 3 pisos, ¿no? Con un suelo relativamente bueno. Sí, bueno, debemos mencionar primeramente que el tema de la autoconstrucción es aquel que implica de que el mismo propietario generalmente lo va construyendo, ¿no? Bien. Apoyado con un maestro posiblemente, pero siempre es bueno asesorarse técnicamente para no cometer errores, dado de que una construcción se requiere una fuerte inversión y los pocos ahorros que uno logra tener o conseguir se tiene que justamente invertir y invertirlo bien, ¿no? Hay formas, por ejemplo, de poder, ¿cómo trabajarías si fuera para ti o fuera para otra persona? Lógicamente siempre el pensamiento es si fuera para mí. Y si fuera para mí, lógicamente tendríamos que hacerlo mejor, ¿no? Me refiero a cumplir en lo posible con las normas y para eso necesitamos acompañarnos de un profesional para que nos pueda por lo menos asesorar cómo deben ser las columnas, qué características debe tener, hasta cuánto de distancia, por ejemplo, entre columna y columna. Eso ya es netamente en lo posible trabajo de ingeniería, pero aquí le vamos a dar algunos tips. Por ejemplo, uno de ellos, las columnas en lo posible no deben ser menos de 25 por 25. Centímetros. Sí, 25 por 25 centímetros, ¿no? Vuelvo a insistir, vuelvo a recalcar de que esto en lo posible debe estar bajo un diseño, dado de que este diseño obedece a la cantidad de carga que va a soportar y a los esfuerzos laterales, como por ejemplo movimientos sísmicos. No solamente carga o compresión, sino también los esfuerzos laterales. Y definitivamente el sismo es el que más te va a decir si está bien hecho o no. Por eso la necesidad de contar con un especialista, en este caso ingeniero, para que te asesore mínimamente. Ideal es que tenga los planos. Entonces, de acuerdo al plano, ahí te va a decir, no necesariamente tiene que ser 25 por 25, podrían ser, por ejemplo, placas, ¿no? Podrían ser placas o podrían ser columnas, de repente, según la distancia, más cortas, más largas. Eso depende del diseño. Pero como le vuelvo a insistir, promedio 25 centímetros por 25 centímetros es lo más recomendable. ¿Por qué hay columnas que están embebidas dentro de los muros, o al menos así se ve ya cuando se tarrajea, y por qué hay columnas que sobresalen? Ya. Bien, se trata de sistemas de construcción. Por ejemplo, uno de ellos, el más común, el más típico, es el sistema de albañilería confinada. Esta albañilería confinada, el procedimiento es primero, lógicamente, después de haberse construido la cimentación y plantado las columnas, sobre este sobrecimiento se empieza a construir los muros.
Y ahí hay normas que aplicar. Por ejemplo, si el encuentro entre la columna y el muro fuera al ras, entonces la norma nos dice de que debe colocarse mechas de alambre cada 3 hiladas, que entre mínimamente unos 20 o 25 centímetros dentro de la columna y doble con un pequeño gancho de unos 15 centímetros, 10 centímetros hacia abajo o hacia arriba. Estos van a permitir una buena unión entre la columna y el muro. Ahora, si el encuentro entre estos dos, uno es, ya dijimos, al ras, pero ahora puede ser, por ejemplo, endentado. Quiere decir que algunas partes de algunas hiladas sobresalen más que otras. La distancia de diente, vamos a llamarle, es máximo 5 centímetros. En este caso, si nosotros construyéramos una albañilería confinada y el muro fuera endentado, no requiere que tenga mechas. Ahora, si aparte de eso le coloca mechas, mucho mejor, dado de que va a tener un muy buen agarre entre las columnas y el muro. Perfecto. Ya. Para poder graficarlo, bueno, no tengo otro ladrillo acá, pero si estamos colocando, digamos, y ya están el armazón de las columnas, significa que voy a jalar de la columna una mecha de 40 centímetros. 40 centímetros. Más 25 centímetros que debe entrar a la columna. Más los 25 de la columna, ¿no? Así es. Y entran 40. Así es. Entre hilada y lo que llamamos cada entre tres fila hiladas. y fila. Cada 3 filas. Cada tres hiladas. Una, exacto. 2, 3 hiladas, entra una mechita. Se repite, así es. ¿Esa mecha qué diámetro tiene o qué tipo de...? Bueno, lo ideal es alambre número 8. Alambre número 8. Sí, o se puede también hasta de 1/4, acero de 1/4 corrugado. ¿Ya? Correcto. Sí, pero lo más común es que sea alambre número 8. Perfecto. Ahora, lo otro también que me indica que es muy importante, cuando están los armazones y voy a colocar las hiladas de los ladrillos, uno termina aquí, el otro termina allá. Así el otro es. aquí, Endentado. el otro allá. De manera que se forma una dentadura. Así es. Y esa dentadura, 5 centímetros. Así es correcto. Ese es. No olvidar que debemos dejarle siempre el ladrillo, nunca debe pegar completamente al estribo de la columna. A eso le llamamos el recubrimiento. Este recubrimiento debe siempre respetarse. Normalmente es 2 centímetros y medio, 3 centímetros, de acuerdo a lo que indican los planos. Digamos que una varilla de la columna no puede llegar a tocar el ladrillo. Al estribo. Al estribo, correcto, al estribo. No debe tocarlo. Así es. Y debe haber un recubrimiento de concreto, ¿no? Así es. De concreto cuando se vacía, sí, ¿no? se debe dejar la separación? ¿Cómo respeto la separación? Bien, cuando nosotros empezamos primero a construir los muros, se colocan unas reglas guías. Estas reglas guías generalmente están perfectamente aplomados, de manera tal que cuando jalemos nuestro cordel para hacer cada hilada, ya está perfectamente, vuelvo a insistir o recalcar, aplomado. Lógicamente esta regla, llamado escantillón, escantillón es donde se va colocando o marcando la altura de la hilada más el mortero, ¿ya? La altura del ladrillo, mejor dicho, más el mortero, llamado altura de hiladas. Entonces se marca según la distancia. Si en este caso fuera 9 centímetros, el espacio entre ladrillo y ladrillo debe ser mínimo 1 centímetro, máximo 1,5 centímetros. Y en cuanto a la separación con el estribo de la columna, debe ser 1 pulgada o 3 centímetros, o lo que indiquen los planos. Técnico García, yo he visto unas obras donde no le miento que el mortero ha llegado hasta 5 centímetros de espesor. Es porque correcto. Comenzó mal al inicio las hiladas y al último comenzaron ya, está medio chueco. Entonces, ¿cómo lo empalmamos, cómo lo alineamos? A punto de mortero. Es peligroso tener un ancho de mortero tan grande, ¿no? Sí, en realidad hay una disminución, se puede hacer. Lo que pasa es que no se debe hacer. Ahí hay una diferencia, ¿no? Entre poder hacerlo y deber hacerlo. Se puede hacer, pero ¿se debe hacer? Entonces no se debe hacer. ¿Por qué? Porque mientras más gruesos sean las juntas, más débil es ese muro. Entonces ese muro no va a poder soportar esfuerzos, por ejemplo, en caso de sismo.
Y prácticamente ese muro va a fallar, uno de los primeros muros que va a fallar, ¿no? Ese es el motivo por lo que no debe ser. Estos ya fueron hechos pruebas en simuladores sísmicos. Bien. Y de ahí es donde sale hacia la norma, y la norma nos dice que mínimo debe ser 1 centímetro y como máximo el 1,5 centímetros. Y en esa junta es donde deben entrar los alambres que estábamos hablando, las mechas. Las mechas. Las famosas Qué importante mechas. lo de las mechas. Sí. Cada 4 hilazos, cada 4 filas. Tres ya hilados, casi, ¿no? sí. Perfecto. Vamos a conversar con el público televidente que Por está al supuesto. 251-9422, al 467-4499, repito, 467-4499, y también al 940-800-800. Los teléfonos están ahí en la pantalla para que usted pueda llamar en ese instante y que nos cuente cómo hizo su muro o cómo está realizando los muros de su vivienda, ya que está haciendo la autoconstrucción, ya hizo, lógicamente los ladrillos tienen que estar sobre el sobrecimiento, no vaya a construir a nivel de acera sin sobrecimiento. Es cierto, el sobrecimiento, justamente de ahí viene el nombre, sobre el cimiento. La función es proteger al ladrillo de la humedad, protegerlo del salitre. Esto ya lo conversamos la vez anterior. Claro. Hay que ver, muy importante, las características del terreno. Si es un terreno salitroso, definitivamente tendríamos que ya trabajar pensando en que la humedad va por efecto de capilaridad va a empezar a subir y lo va a dañar. Entonces, si es un terreno salitroso, podríamos ya tomar algunas medidas. Un cemento tipo 5, por ejemplo, o un cemento tipo 1 con aditivos impermeabilizantes para impedir que suba la humedad, ¿no? Entre otras cosas. Yo he conversado con varios propietarios, digamos, de inmuebles, ¿no? Que van mostrando sus muros en las transacciones y me dicen, no, tengo unas tremendas columnas, 3/4, dice, le he puesto 6 varillas, ¿no? Entonces, se jactan a veces de tener un diámetro ancho de varillas y un número de varillas en la columna, ¿no? Uh-huh. Que según ellos les permite construir hacia arriba, ¿no? Puede ser. Puede ser, pero lo importante ahí es que tenga su diseño. el diseño, No claro. solamente es cuestión de que le pongamos gran cantidad de acero Así con la es. intención de que esto pueda resistir. En realidad podría ser de repente demasiado gasto, dado de que le está colocando excesivamente la cantidad de acero, ¿no? La ingeniería justamente está para poder utilizar la cantidad necesaria, no de más, ¿no? Tampoco menos. Si es menos, va a haber problemas más adelante. Perfecto. Si es más, tienes problemas de gasto, digamos, Perfecto. no correcto. Vamos a conversar entonces con el público televidente que está en la llamada. Adelante, a ver, tenemos alguna llamada. ¿Cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Bienvenido. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su consulta? ¿Cómo va? Acá yo, bueno, he hecho una construcción sin un plano, ¿no? Me guié de un amigo que es constructor, un albañil. Y hemos hecho una casa de 5 pisos en un asentamiento humano, ¿no? Ahí por el cerro. Pero hemos hecho las columnas de casi 2 metros de profundidad y las zapatas es de 1,30 m por 1,20 m. Y son fierros de 4 o 5 octavos y 2 fierros de media, o sea, van 6 fierros. Y no sé si es una construcción para ese tipo de pisos. Su construcción, disculpe, ¿está en pendiente o está a nivel? No, está así en zona plana Plano. del cerro, ajá. En zona plana del cerro, que le hemos hecho la profundidad de casi 2 metros de profundidad para columnas, y las zapatas son de 1,30 m por 1,20 m. Y cada columna es de 6 fierros, 4 de 5 octavos y 2 de media. Perfecto. Y le hemos hecho también uno como un anillo, algo que se le hace, con todas las columnas es un amarre, de todas las columnas también. Ese ha sido el vencimiento. Perfecto, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué le parece su obra? Está bien, ¿no? Podría funcionar. Eso depende de, por ejemplo, faltan otros detalles, como por ejemplo, el distanciamiento de columnas, ¿no? Porque sí, aparentemente está bien, pero nos faltaría revisar un poquito más. Es muy genérico. Por ejemplo, las distancias entre columnas está relacionado con el tipo de ladrillo que se vaya a usar. Por ejemplo, distancia de columnas máximas es 20 veces la longitud del ladrillo.
Igual, la altura del muro libre, o sea, muro libre, es igual, 20 veces la altura del ladrillo, ¿no? Altura libre significa solamente altura del ladrillo. Entonces, es la altura máxima. Sin embargo, la norma nos dice que la altura mínima entre piso y techo es 2,30 metros para el caso de vivienda, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Tenemos otra llamada de nuestro público televidente. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Esposa. Para la consulta tengo una casa que está construida de 2 pisos en Vía Salvador, es un terreno muy arenoso, pero ya las columnas están debilitadas. ¿Podría de repente hablar un poco más cómo hacer, reforzar las columnas que están bien dañadas, porque ya se observa el fierro de la columna que ya está oxidada? Gracias por la respuesta. Gracias a usted. Bien, interesante. Bueno, en este caso definitivamente siempre se recomienda, digamos, la visita de un especialista o un profesional para que pueda evaluar. Toda vivienda, toda construcción se puede reforzar en base al resultado de esa evaluación. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que reforzar una columna, una vez determinado que hay que reforzarlo, entonces se puede hacer el famoso encamisado, ¿no? Que consiste en pelar el recubrimiento de la columna, descubrir el acero prácticamente, colocar una nueva malla, nuevos elementos verticales, nueva malla, nuevos estribos que justamente rodean a las columnas primarias para luego hacer un encofrado y un vaciado, ¿ya? Pero eso hay que hacer una evaluación, no es simplemente hacerlo. ¿Se puede reforzar una vivienda? Sí, se puede reforzar. Se puede, generalmente en el caso de las columnas, su punto débil es en la parte inferior, donde es zona salitrosa. En esta zona salitrosa, la parte inferior empieza a dañarse, ¿no? Empieza a reventar el tarrajeo, su recubrimiento, dejando expuesto el acero. Y ahí sí, definitivamente hay que empezar a trabajar, ¿no? De todas maneras, siempre una evaluación. No podemos hacerlo directamente sin el asesoramiento técnico. Perfecto, tenemos otra llamada. Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Tenía una consulta al respecto, por ejemplo, para una casa que antes mencionaron de 4 o 5 pisos, ¿cuánto sería la dimensión respecto a las columnas? Escuché que lo mínimo debe ser 25 por 25, pero más o menos un promedio para 4 o 5 pisos, ¿cuánto sería la dimensión adecuada, no? Perfecto, muchas gracias, ¿no? Una dimensión y también, bueno, diámetro de acero, sí. Depende del proyecto, pues. Exacto. Pero... O sea, en realidad todo depende del diseño. Vuelvo a insistir, dependiendo de las distancias de entre columnas, ¿no? Porque puede ser que el diseño contenga placas y estas placas un poco van a ayudar, ¿no? Las placas básicamente es para que pueda ayudar en caso de movimientos laterales, en caso de sismo específicamente. Pero habría que ver, es muy genérico. Necesitamos, por ejemplo, distancia entre columnas, necesitamos saber, por ejemplo, si es un muro portante o no, ¿no? Entonces, esos datos son necesarios. De todas maneras, en este caso es muy genérico, no le puedo dar mucha información. Muchos preguntan también, ¿por qué a veces en el lugar donde debería haber una columna hacen cruce de ladrillos de manera perpendicular? Y lo hacen mucho con pandereta, ¿no? Como si estuvieran tejiéndolo, formando una esquina. ¿Está bueno eso? Sí, es posible, siempre y cuando no fuera un muro portante. Sí se puede trabajar. Justamente es que los ladrillos de 18 huecos, los ladrillos como este de acá, si fueran dispuestos en caso a lo largo, llamado o conocido como soga, estos solamente trabajarían para muros no portantes. Los muros portantes siempre trabajan de cabeza, o sea, en este sentido. A lo ancho. A lo ancho. Entonces, mucho depende de cómo es el muro, mucho depende si es ya no ladrillo, sino ladrillo pandereta que estábamos hablando. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, pero solamente para muros no portantes nada más. Solamente para muros no portantes. ¿Se puede hacer este encuentro en cruz? Sí, se puede.
siempre y cuando de todas maneras este muro esté reforzado. Bien. ¿No? O sea, debe tener un reforzamiento a través de columnas o columnetas, ¿no? Si fuera el caso del sistema porticado, el que viene solamente columnas, y tuviera que levantarse un muro, puede ser con un muro de pandereta, pero tenemos que aparte colocarle las columnetas. Estas columnetas son distintas, solamente es para confinar el muro, son distintas a las columnas principales del sistema porticado, ¿no? No tienen que estar pegadas, tiene que tener una pequeña separación entre la columneta y la columna principal del sistema porticado. Perfecto. Técnico García, muchas gracias por estar con nosotros. Usted representa a Sensico. Tenemos admisión creo que el 3 de marzo, 2 de marzo, ¿no? Sí, para las carreras, ¿no? Sí, para invitarlos a través de sus medios, invitarlo a todo el público en general que quiera participar, a los estudiantes básicamente. El examen de admisión es el 2 de marzo. 2 de marzo. Las inscripciones se cierran el día 29 de este mes. Tenemos 17 escuelas técnicas a nivel nacional. Invitamos a todo el público que esté interesado para varias carreras, como por ejemplo edificaciones, geodesia, dibujo digital, ¿no? Administración de obra, etcétera. Hay gran cantidad de carreras que pueden escoger. No se olviden entonces, para el día 2 de marzo es el examen de admisión y se cierran las inscripciones el día 29. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.